Hola, es bueno poder compartir los siguientes minutos para estudiar cómo interpretar la Biblia. En esta oportunidad vamos a considerar la lección 7 de este trimestre que nos habla acerca de idiomas, texto y contexto. Tomemos para partir el versículo para memorizar, Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Durante siglos, la Biblia fue prohibida en Europa, se mantuvo alejada de esta forma de las masas. Pero en el tiempo de la Reforma comenzaron a traducir la Biblia o porciones de ella para que el pueblo la pudiera tener en su propio idioma. Más adelante, con la invención de la imprenta, se pudieron hacer más copias de la Biblia y de esta forma se pudo tener un mayor acceso a ella. Gracias a estos esfuerzos que se han hecho, ahora podemos decir que un 20% de las personas en el mundo aproximadamente no cuentan con la Biblia completa en su lengua materna. Qué bendición es estar entre quienes tienen la Biblia en su propio idioma. Debemos tener en cuenta que el hecho de que las personas tengan una copia de las Escrituras, que tengan acceso a ella y que la puedan leer, no significa necesariamente que la están leyendo. Algunas personas tienen Biblia en su casa, pero la tienen guardadita. Algunos otros la están leyendo, pero el que la lean no significa necesariamente que la estén entendiendo, que la estén comprendiendo. Es más, algunos que la entienden no significa que estén poniendo en práctica lo que la Biblia dice, lo que las Escrituras dicen. Es importante entonces, al hablar de idiomas, texto y contexto, que tengamos claro que necesitamos cómo entender las Escrituras. En primer lugar, para poder alcanzar este entendimiento, necesitamos tener claro cuál es el propósito de las Escrituras. En 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Dios nos da las Escrituras, su propósito es que lleguemos a ser perfectos, preparados para desarrollar toda buena obra conforme al propósito de Dios. Dentro de esta idea de cómo entender las Escrituras, una vez que tenemos claro el propósito, debemos recordar que la Biblia fue escrita en lenguaje humano. En el Antiguo Testamento, en hebreo la gran mayoría y unas partes en arameo. En el Nuevo Testamento, a través del idioma que era el idioma universal en ese momento en que se escribe, el griego. Hoy tenemos acceso a las Biblias en nuestra lengua materna. Hay personas que tienen incluso varias versiones de la Biblia en su propio idioma. Algunos quizá solo tienen una versión, pero no es tan importante cuántas versiones podamos tener, aunque eso nos ayuda en nuestra comprensión, en nuestro estudio de la palabra de Dios. Pero lo importante es qué valor le damos, cómo apreciamos la palabra de Dios. Si apreciamos la Biblia como la palabra de Dios y como resultado de eso, si estamos dispuestos a obedecer lo que nos enseña. La Biblia fue escrita por medio de palabras. Las palabras tienen sus significados. Hablemos de las palabras y sus significados. Para poder tener la Biblia en nuestro idioma, tuvo que ser traducida y debió ser traducida adecuadamente. Hay palabras que tienen un significado tan rico y tan profundo que son difíciles de traducir con una palabra exacta. Se requiere un amplio estudio del uso de estas palabras para poder comprender todo su significado, la amplitud de su significado. Vamos a tomar 2 ejemplos en esta oportunidad acerca de esto. El primero lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Salomón le respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Salomón está reconociendo la misericordia de Dios. La palabra que se traduce como misericordia en hebreo es Gesed. No solo significa misericordia, tiene varias acepciones. Podríamos decir que significa bondad, piedad hacia Dios. En muy raras ocasiones puede significar, por oposición, reproche. De manera subjetiva puede significar belleza, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar, favor, fidelidad, gloria, gracia, misericordioso, piadoso, piedad, voluntad.
Esta palabra tiene una riqueza de contenido que decir solo misericordia no nos dice todo lo que implica la idea de la misericordia. Así es que al hablar de la misericordia de Dios, estamos hablando de su amor, de su benignidad, además de la misericordia propiamente, la buena disposición que Dios tiene para con su pueblo. Otra de estas palabras así ricas en su contenido es la palabra que encontramos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz se traduce de la palabra hebrea shalom, pero el significado de la palabra es mucho más profundo y mucho más amplio que solo pensar en paz. Entre las diferentes acepciones podríamos decir que significa seguro, es decir, figurativamente bien, feliz, amistoso. También de forma abstracta, bienestar, es decir, salud, prosperidad, paz. Cuando hablamos entonces de shalom, cuando hablamos de paz, entonces estamos hablando de totalidad, integridad y bienestar. Y así como estas dos palabras de nuestro ejemplo, hay muchas otras palabras en el original de la Biblia que tienen un rico y profundo contenido que al estudiarlas con detenimiento podemos comprender mejor qué es lo que significan y entender de esa manera el mensaje que Dios quiere comunicarnos a nosotros. Debemos reconocer al pensar en el hebreo, el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento, que no contiene signos de puntuación. Para poder hacer algunos énfasis, los escritores usaron algunas maneras para expresarse. Pensemos ahora en la repetición, las formas de escritura y significado. Entre las formas de expresar ideas que refuerzan el significado y enfatizan la importancia de los conceptos, encontramos la repetición. Una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar un determinado atributo de Dios era repitiéndolo 3 veces. Veamos también un par de ejemplos aquí. Génesis el capítulo 1 versículo 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como habrá notado, se repite la palabra creó. Esta palabra viene del hebreo bara. Y hay que notar que siempre que se usa en la Biblia tiene solo a Dios como el sujeto. Es decir, solo Dios puede crear sin depender de la materia preexistente. Cuando Moisés escribe esto en Génesis, él está enfatizando que es Dios quien creó a la humanidad. Está enfatizando que es Dios quien creó al hombre a su imagen. Veamos otro ejemplo. Isaías el capítulo 6 y el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El énfasis que Isaías plantea aquí está en la santidad de un Dios que es asombroso, un Dios cuya presencia llena el templo. Así que un recurso del que se valían los escritores hebreos para enfatizar era la repetición. Debemos también tener en cuenta, para poder entender la Biblia, los textos y los contextos. Las palabras en las escrituras, como en nuestro corriente hablar, siempre se dan en un contexto. El primer contexto es el contexto inmediato, dentro de una oración. ¿Cuál es la idea que está transmitiendo en esa oración la palabra que se está utilizando? También hay un contexto más amplio, un contexto más general en el que aparece la oración. Puede ser una parte del pasaje, diríamos nosotros el versículo, o en el grupo de versículos que se encuentra, o el capítulo o una serie de capítulos. Incluso cuando hablamos de un contexto más amplio, podríamos llegar a pensar en el libro en el que está escrito ese pasaje. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no llegar a conclusiones equivocadas. También aquí vamos a considerar un ejemplo en cuanto a esto. Volvamos a Génesis 1:27, dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra hombre se traduce del hebreo Adam. Dentro de este versículo que acabamos de leer, hombre debe entenderse como una referencia al género humano, a la humanidad. Así es que incluye tanto al hombre como a la mujer, o como dice en el versículo, varón y hembra. Pero unos pocos versículos más adelante, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En este caso, la palabra que se traduce como hombre, Adán, se usa para referirse a la formación de una persona a la que nosotros conocemos como Adán. Dentro del contexto de 2 capítulos inmediatos, vemos una diferencia entre la definición de Adán como humanidad y la definición de Adán como un hombre, persona llamada Adán.
Este contexto de la creación de Adán y Eva se encuentra en el relato más extenso de la creación, que está narrada en Génesis capítulos 1 y 2. Esta es una unidad más grande. Esta unidad informa al intérprete, al estudioso de la Biblia, de temas, ideas y desarrollos adicionales. Pero continuemos con la idea de comprender, de entender lo que la Biblia tiene para enseñarnos. Los libros y su mensaje. Los libros son las unidades más grandes de las Escrituras. Fueron escritos con diferentes propósitos y en diferentes ambientes. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante tener en cuenta quién es el autor. Después de identificar al escritor, ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. Es decir, encontrar en qué momento fue escrito el pasaje que estamos leyendo. Y luego, ¿en qué entorno fue escrito? ¿Dónde fue escrito? ¿En qué ambiente? ¿Qué circunstancias rodeaban ese momento en que se escribió ese libro? Además de eso, es importante tener en cuenta no solo quién es el autor, sino a quién se dirige el libro, qué dice ese libro, por qué lo dice, para qué lo dice. Ahora usted dirá, no entiendo el hebreo, no entiendo el griego, pero un recurso al que prácticamente ahora todos tenemos acceso son las diferentes versiones de la Biblia, las cuales nos pueden ayudar a entender el sentido más amplio del pasaje que estamos considerando, del pasaje que estamos analizando. Quiero cerrar estas reflexiones con un pensamiento que encontramos en el libro El conflicto de los siglos en la página 7. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Debiéramos recurrir no solo a los recursos para entender la palabra de Dios. Sobre todo necesitamos la conducción del Espíritu Santo. Él fue quien inspiró a los escritores. Él es quien nos puede iluminar ahora para comprender el mensaje. Es importante todo lo que hemos considerado en esta lección, pero es más importante permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que Él nos pueda enseñar, pueda guiar a toda la verdad.